muchísimas gracias. Continuamos en esta sesión maratoniana de sostenibilidad y interesantísimo. Yo creo que va quedando claro que el futuro es verde o no será futuro, y que todos los sectores y todos los ámbitos de actividad pues tienen su implicación y su papel en esta tarea. En esta mesa nos acompaña, en primer lugar, Diego Crescente, que es director de comunicación de la escuela de la EOI, Escuela de Organización Industrial, que es la escuela de negocios más antigua de España, la primera de ellas, la más especializada en formar a ingenieros que están en la producción, que están en la industria, y forman parte de una fundación adscrita al Ministerio de Industria. Muchísimas gracias por participar. A vosotros. También nos acompaña Elena Fernández Rodríguez, que ella es subdirectora de Relaciones Internacionales y ODS, Objetivos para el Desarrollo Sostenible, en Grupo Correos. Pocas empresas tienen la capilaridad que tienen Grupo Correos, pues llegan al buzón de todas las casas de los que estamos aquí. También es directora de Relaciones Institucionales y de Filatelia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Diego Sierra es director de proyectos. David, perdona. Diego, lo tengo al lado y por ahí he tenido ese problema. No hay problema. David Sierra es director de sostenibilidad y de proyectos de Metrobacesa, pues una compañía centenaria. Pues la Torre de Madrid, por ejemplo, es una de sus obras, o el Edificio España. Aquí en Sevilla hacen un gran proyecto como es el de Isla Natura, entre otros muchísimos proyectos, y nos va a dar la visión de un sector tan importante como el promotor. Y Vanessa Villegas es socia directora de Grant Thornton Sanguino. Hay que felicitarla porque es socia directora de una firma, pues, de un matrimonio que se ha materializado hace poco, como es el de una gran compañía internacional, que es Grant Thornton, y una gran firma andaluza, que es Sanguino. Así que muchísimas gracias por acompañarnos también. Entonces, Diego, lo primero que te quería preguntar, como vosotros que estáis en una escuela de negocio, ¿cómo de importante está siendo la formación, sobre todo en profesionales de la categoría, ¿no?, o de la cualificación con la que trabajáis vosotros, a la hora de poner la sostenibilidad en el eje central de las estrategias de una compañía, ¿no? Bueno, pues la verdad es que nosotros hemos notado, sobre todo en los últimos, venimos desarrollando todos nuestros programas en sostenibilidad, en energías renovables desde hace ya más de 20 años, y sí que hemos notado precisamente esa exigencia, yo hablaría incluso, demanda de formación en sostenibilidad. Nosotros muchas veces nos preguntábamos, muchas veces cuando te levantas por la mañana, dices, ¿tú a qué te dedicas?, ¿no? Pues después de un gran periodo de reflexión, nosotros formamos talento, y formamos talento para un futuro sostenible. Y es cierto que tanto los profesionales como las empresas cada vez exigen más esta formación. Hoy mismo, ¿no?, el propio presidente de la Junta, ¿no?, estaba desarrollando todos los programas que van a tener lugar en Andalucía en materia de sostenibilidad, y es necesaria la formación, es necesaria la educación, tanto en las empresas como también en el carácter transversal de la sostenibilidad. Es verdad que fuimos pioneros, aparte de ser la escuela nosotros decimos la escuela de negocios decana, ¿no?, de la economía española, pero aparte de eso también hace 20 años, cuando tener un logo verde era algo así como reservado solo para determinados creativos muy atrevidos, nosotros estuvimos ahí y sí que hemos notado precisamente esa exigencia. Y yo diría que por parte de los profesionales, no sé si mis compañeros también lo han notado, o sea, cada vez es más la exigencia que se exige por parte de los profesionales, incluso hacia las empresas. O sea, queremos ser sostenibles, queremos aportar nuestro granito de arena a la economía, porque la sostenibilidad es también economía, es eficiencia, no es solamente una imposición, por supuesto que no, si no las cosas no funcionarían. Y en ese sentido también nosotros intentamos ir un paso más allá. Creemos en la sostenibilidad e intentamos que sea transversal a todos los programas, porque la sostenibilidad no solamente se debe quedar en los departamentos de comunicación, o no se debe quedar solamente en los departamentos de responsabilidad social, o se tiene que quedar en los departamentos, en el caso de las empresas energéticas. Tiene que trascender, y ese es nuestro objetivo, trascender para un futuro sostenible.
Sí, ahí lleváis una larga trayectoria y hay mucho que aprender y también mucho que desaprender, ¿no? Quitarnos algunos hábitos heredados del pasado, ¿no? Para mejorar. Sí, es imprescindible. Yo creo que la sostenibilidad va de la mano de la innovación. Y a fin de cuentas es el mercado el que te va diciendo qué prácticas son positivas, qué prácticas son negativas y las que tienes que reflejar. Sí, evidentemente el estudiante o el alumno que llega hoy en día a EOI es radicalmente diferente en sus exigencias en materia de sostenibilidad al que pisaba estas mismas aulas aquí también en Sevilla hace 20 años. En ese sentido, la comunidad de exalumnos, antes lo comentábamos, que tenemos de 225.000 alumnos repartidos por toda España, claro, desde 1955, evidentemente ha cambiado. Pero yo creo que ese es el valor de todas las empresas e instituciones que estamos comprometidos con la sostenibilidad, que es adaptarnos al entorno que en cada momento tenemos que ofrecer, ¿no? Nuestros productos o nuestra formación. Pues nada, pues muchísimas gracias, Diego y Elena. En correos la gente ha dejado de mandar cartas o manda muchas menos cartas. Ya ni el banco te manda cartas, pero han empezado el comercio online y vuestra actividad se ha disparado por otros sitios diferentes. ¿Cómo estáis acometiendo en una empresa de vuestras características la doble transformación que tiene que ser digital, pero también tiene que ser medioambiental? No sé si es compatible ese doble eje y lo que estáis haciendo exactamente en correos. Perfecto, pues sí, totalmente compatible. Yo creo que tenemos que hacer una transición ecológica y una transición digital, ¿no? Y Correos en ese sentido, bueno, empezó ya hace años. De hecho, bueno, tenemos 11.000 carteros que reparten las cartas y los paquetes a pie. Y también tenemos, por supuesto, una flota muy importante de vehículos, ¿no? Nosotros ya en la COP25 aquí en Madrid, el presidente anunció que Correos quería cambiar su modelo de negocio y quería realmente disociar algo de lo que se habla ahora mucho, ¿no? Y es, oye, no podemos crecer de manera infinita en un planeta finito. Entonces queríamos disociar nuestro crecimiento del incremento de las emisiones. Y para ello lo que anunciamos es que queríamos ser neutros en carbono en 2050, que al menos el 50% de nuestra flota fuera alternativa en 2030. Queríamos poner en valor a las pymes y la localidad, o sea, el valor local de nuestro país, y queríamos ser circulares en 2030 también, ¿no? Por lo que también decía, digo, al final es un tema muy estratégico, no es de comunicación, no es de RSC, yo creo que ya es algo que es muy estratégico de realmente prepararte para lo que viene, ¿no? Y en ese sentido nosotros, pues bueno, pues tenemos una de las flotas eléctricas más importantes del sector. A finales de año tendremos más de 2.000 vehículos eléctricos. Estos vehículos además se alimentan de energía 100% renovable y estamos haciendo una transición bueno, pues cada vez más acelerada a realmente intentar que nuestra huella de carbono y nuestra huella medioambiental sea lo menor posible, pero teniendo muy en cuenta también el impacto social que tiene la compañía, ¿no? Lo decía Diego también, ¿no? Yo creo que es importante hablar del triple impacto de las compañías y equilibrar. Impacto económico, por supuesto, tenemos que ser sostenibles desde el punto de vista económico, pero tenemos que ser muy conscientes del impacto medioambiental que tenemos, intentar minimizarlo, y en cuanto al punto de vista social, intentar maximizar ese impacto en la sociedad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Elena y David. Hemos hablado de que tenéis un siglo de trayectoria, prácticamente, con lo cual sabéis perfectamente lo que ha cambiado la construcción desde que hicisteis el edificio, aquellos Torres de Madrid, hasta Isla Natura que estáis haciendo aquí en Palmas Altas. Entonces, ¿qué parámetros de sostenibilidad se están introduciendo en una promoción de viviendas que se haga actualmente y que sea rompedor con respecto a lo que se hacía no hace un siglo, sino hace 5 años o 10 años? Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Agradecer la invitación y felicitaros porque una parte muy importante de la sostenibilidad es la comunicación y la divulgación. Entonces, el hecho de poder hacer debates, mesas, cualquier tipo de evento para poder divulgar el tema de la sostenibilidad es realmente fundamental. A nivel de
del tema de las inmobiliarias, la verdad es que se ha avanzado mucho en estos sistemas y estamos aplicando nuevos conceptos. Hay uno, evidentemente, que todos conocemos, que es el de la economía circular, que está muy en boga, pero hay otro que también se habla mucho y yo creo que todos conoceréis, que es el tema del ciclo de vida. Es decir, cuando pensamos en el mercado inmobiliario pensamos en promotoras, pero pensamos en el edificio en cuestión y qué impacto tiene ese edificio en el medio ambiente, pero no nos paramos a pensar que ese edificio proviene de algún lado, es decir, de los materiales o de los productores o de aquellas empresas que generan esos productos, la cerámica, las puertas, las ventanas, los vidrios. ¿Qué impacto tienen esos procesos constructivos o esos procesos de elaboración dentro de todo lo que es la cadena de la producción de un edificio? Luego, evidentemente, continuamos con la construcción, pero luego hay que tener en cuenta que los edificios tienen un periodo de vida de 40, 50, 60 años. Entonces, es realmente importante también el impacto que tiene el uso por parte de los propietarios en el medio ambiente de ese uso de la vivienda, ¿vale? Y luego, evidentemente, llegamos a la hora de desmantelar el edificio una vez ha pasado el periodo de vida útil y hay que desmantelar y saber qué hacemos con esos residuos. Entonces, una de las herramientas principales que estamos empezando a utilizar, y también en Metrobacesa lo estamos haciendo, es analizar el ciclo de vida completo y no solamente centrarnos en cuál es el impacto que tiene el edificio en sí, sino buscamos cuáles son aquellos proveedores que impactan menos en el medio ambiente, cuáles son aquellos transportes que traen el material a la obra desde la proximidad e impactan menos el medio ambiente, pero también los sistemas y las instalaciones que estamos creando a los usuarios para que lo utilicen bien, ¿vale? En ese sentido. Luego, evidentemente, a nivel de normativas, las normativas que se están imponiendo, que se están aplicando, el código técnico, todas las normativas que vienen de Europa, presionan. La verdad es que están apretando bastante. Entonces, el resultado que sale de esa aplicación es bueno, evidentemente es bueno, sobre todo el tema de certificaciones energéticas que hacen que prácticamente la mayoría de los edificios que hacemos tengan una AA de clasificación. Pero si no llegamos a esa AA, las promotoras estamos intentando hacer ese pequeño esfuerzo para que sea así y lleguemos a esos valores. Y luego, evidentemente, no tenemos que acomodarnos y pensar solamente en lo que nos obliga la normativa, sino que las promotoras estamos intentando ir un poco más allá, o por lo menos Metrobacesa está intentando ir un poco más allá, forzándonos un poco a ir por encima de lo que marca la normativa, pues con la aplicación de sellos de sostenibilidad o la creación incluso propia de sellos de sostenibilidad propio. Entonces, siempre intentar darnos cuenta de que el sector de la construcción, el sector inmobiliario, junto con el del transporte, es uno de los que mayor impacto tiene en el medio ambiente. Entonces, a mayor impacto, mayor responsabilidad, y en ese sentido yo creo que las promotoras y Metrobacesa, por supuesto, estamos muy volcados en este tema. Pues muchísimas gracias, David. Ahora volveremos sobre el tema de la construcción. Todo lo que se hace hay que medirlo, o necesita ser medido, y en Grant Thornton Sanguino tenéis un sistema de medición de huella de carbono pionero que está poniendo un poco cifras de cómo se está comportando la empresa andaluza, y tenéis esa experiencia. ¿Cuáles van esas las conclusiones que sacáis del sistema que habéis implantado de medición de huella de carbono? ¿Qué primeras conclusiones estáis extrayendo de ese trabajo? Yo empezaría diciendo, porque hay una tendencia, ¿no? Ha habido una tendencia totalmente favorable a que, voy a hablar sobre todo de la pequeña y mediana empresa, porque la gran empresa sí que conocía lo que es la huella de carbono y cómo se medía y qué repercusión tenía, ¿no? y qué efecto tiene esa medida. Pero claro, cuando hace unos años te sentabas con una mesa con el representante, con el gerente, con el presidente de una pyme y le hablabas de la huella de carbono y le hablabas de que era necesario que se midiese y que la redujese, ¿no? Que redujese la cantidad de gases de efecto invernadero, eso le sonaba, ¿no? Absolutamente a chino, que inevitablemente la actividad de su empresa generaba. Nosotros notábamos enseguida que no estábamos hablando el mismo idioma. Había ahí algo
que se rompía, pero de forma inmediata. O sea, no solo porque tuvieran absoluto desconocimiento, la gran mayoría de ellas, de qué estábamos hablando, sino que además la acción que estábamos proponiendo la veían años luz. O sea, eso es algo para las grandes, estamos hablando de responsabilidad social corporativa, eso es algo voluntario. Eso, hay una frase muy recurrente, eso a nosotros no nos llega, eso a nosotros todavía no nos toca. Entonces nos sentamos y dijimos, algo estamos haciendo mal. Pero algo estamos haciendo mal nosotros, y además yo lo afirmo categóricamente porque entiendo que todos aquellos que asesoramos, en este caso a empresas, despachos, consultoras, escuelas, organizaciones, tenemos el deber de adaptar esa información y esa regulación a la que nosotros, por nuestra profesión, pues tenemos un acceso privilegiado y generalmente siempre con carácter previo a las empresas, digo, tenemos el deber de adaptarlos a ellas, hacérselo fácil, hacérselo legible, tangible, útil y darle las herramientas para que luego ellas puedan desarrollarlo. Entonces invertimos el orden. En lugar de sentarnos a hablarles de qué es la huella, cómo te la tienes que medir, qué repercusión tiene, empezamos a analizar qué acciones tu empresa ya tienes implantadas. Que eso es un error de la gran mayoría de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas, que se creen que no tienen acciones de responsabilidad social corporativa, tienen muchísimas. Y esta, en concreto, que es la medición de la huella, también tenía muchas. Nos encontramos con empresas empresas de autobuses que estaban cambiando la ruta, que solo un cambio de ruta ya genera un impacto brutal en lo que es la medición de la huella de carbono. Por supuesto, incorporación poco a poco en la flota de vehículos eléctricos. Una cosa tan simple como un aparato que lo que hacía era apagar automáticamente todo el sistema eléctrico en una determinada hora de una empresa. Es decir, podía estar hablando de contratación de energías renovables, podía estar hablando de millones de ejemplos. Claro, cuando ya le hablas de que tú ya lo tienes, simplemente no lo tienes estructurado, no lo tienes organizado, no lo tienes focalizado hacia una acción de reducción de huella de carbono. Eso ya sí te podemos ayudar, claro, ya lo ven de una manera totalmente distinta. El idioma ya no solo era el mismo, sino que además lo dominan ellos porque nadie mejor que un empresario conoce su empresa y ya es quien nos abrumaban, ¿no?, con datos. De tal manera que al final, ¿qué ocurre? Pues que ven la medición como un primer paso. Me mido, pero para conocerme mejor y para poner en valor acciones que yo ya o tengo o estoy pensando en hacer. A partir de ahí, los datos hablan solos. En Andalucía somos la tercera comunidad autónoma, detrás de Madrid y Valencia, que tenemos el mayor número de huellas de carbono inscritas en el registro del Ministerio. Tenemos un registro aquí también, el SACE, que aunque tiene menos años de vida, está teniendo un efecto brutal. El sector de la construcción es uno de los que mayor impulso están dando en la inscripción de huellas. No nos podemos conformar. Tenemos que seguir avanzando. Ahora creo que por eso digo, creo que la concienciación sí que es verdad que la tendencia es muy favorable, pero ahora tenemos que seguir. Y tenemos que conseguir que las empresas se midan el alcance 3, que ahora mismo es voluntario, pero que generalmente supone el 95% de la huella de cada organización, y tenemos que conseguir que se adentren en los proyectos de compensación. Tenemos que fomentar más proyectos de compensación para que la huella se reduzca de una manera mucho más rápida. ¿Y cómo ves la relación entre el sector público y el sector privado a la hora de tener inquietud por medir la huella de carbono de su actividad? Pues mira, a esa pregunta te voy a contestar precisamente con un proyecto del que voy a intentar no hacer spoiler, porque lo venimos trabajando con el Ayuntamiento de Sevilla desde hace 2 años ya y está a punto ya de salir a la luz. Nosotros precisamente en ese intento de acercarle los proyectos de compensación, imaginaos la mesa de antes, o sea, donde estábamos explicando la huella de carbono, cómo reducirla, y ahora hablamos de proyectos de compensación, que como lo que tenemos viene desde el protocolo de Kioto, pues estamos hablando de reforestar o de plantar hectáreas en sitios muy alejados de donde tú tienes tu empresa. Otra vez se rompía la conversación. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar hacerlo fácil. Vamos a intentar no hablar de hectáreas, sino de metros cuadrados. Y vamos no a hablar de lugares lejanos, vamos a hablar de la ciudad donde tú tienes implantada tu empresa. Entonces, en ese sentido, en estos 2 años que llevamos trabajando con el Ayuntamiento, hemos creado una plataforma público-privada, de ahí la contestación a tu pregunta, Luis, donde en la parte privada está integrada por todas las empresas que se han medido la huella y la parte pública por una serie de suelos y espacios de oportunidad que el Ayuntamiento de Sevilla pone a disposición de esa plataforma para que la empresa pueda elegir de aquí o bien el número de metros cuadrados que quiere compensar, que se convertirá en número de toneladas de CO2 equivalente, o bien el número de toneladas de CO2 equivalente que después al final se convertirán en metros cuadrados de esos espacios. ¿Qué estamos haciendo? La empresa está reduciendo su huella,
la empresa está llevando a cabo una acción que mitiga los efectos del cambio climático en su ciudad y además de todo eso, pues está mejorando la salud de sus conciudadanos, en este caso de Sevilla, pero es un proyecto replicable absolutamente, por supuesto, en cualquier municipio de España. Pues, muchísimas gracias, Vanessa, y se demuestra que hay en el tejido productivo una inquietud creciente, no solamente en grandes empresas, también en empresas medianas y pequeñas. Entonces, ¿estáis viendo en vuestra escuela que esto va a ser un semillero para profesiones del futuro y para nuevas materias que enseñar en el futuro? Sí, sin duda. Yo creo que es uno de los grandes temas de la sostenibilidad. Antes de contestarte, sí me gustaría, yo creo que todos tenemos en común, ¿no?, que la sostenibilidad a priori parece que no tiene ningún enemigo, ¿no? Yo creo que sí tiene uno, que es el corto plazo. O sea, abordar cualquier tipo de programa como el que estáis desarrollando en vuestras empresas, el que nosotros desarrollamos, o de todos los asistentes que estamos aquí, tiene el enemigo del corto plazo. O sea, es inviable hacer un programa de sostenibilidad a corto plazo. No se puede hacer, hay que asumirlo. Y luego, con respecto a los perfiles, también está en el debate, ¿no?, sobre si los perfiles dirigidos a la sostenibilidad van a crear o van a destruir puestos de trabajo. Yo creo que realmente no está sustentado, porque si estamos asumiendo que la sostenibilidad es un valor transversal a todo el ámbito de la empresa, es como la energía, nunca mejor dicho, ni se crea ni se destruye, se transforman. Y es así con la sostenibilidad a lo largo de toda la vida. Sí que, desde luego, surgen nuevos, yo hablaría más bien de competencias o concienciaciones, más que perfiles, porque encontramos perfiles en sostenibilidad en departamentos señalados de la empresa, pero el reto es extenderlo a todos y cada uno de ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Y antes había hablado Vanessa de que a veces es cuestión de ver las cosas desde un diferente ángulo para darte cuenta que ya lo hacías, ¿no? Y ya eres... En ese sentido, decía Elena que, oye, en Correos el cartero iba andando, que es una actividad saludable y además es sostenible, y va con un carrito, que el carrito no consume tampoco energía porque lo va empujando el propio cartero. ¿Cómo veis aquí hay objetivos muy ambiciosos, ¿no?, de aquí al año 2050? ¿Cómo crees que va a ser el sistema de reparto de correos del futuro? Porque se está hablando de temas que parecen ciencia ficción en cuanto a la logística, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, por dónde crees que va a ir la innovación en el futuro asociado también a este menor consumo energético? Bueno, yo creo que es un reto, ¿no? Creo que no tenemos ninguna bola de cristal. ¿Quién nos iba a decir hace unos meses que Europa estaría en guerra, ¿no? Nosotros, hablando también en línea con lo que decía Diego de conocimientos, ¿no?, muchas veces tenemos la sensación de que los conocimientos es algo estanco y realmente es algo dinámico. O sea, Correos está en transformación y nuestros equipos yo pienso que cada vez más son todos nomad, ¿no? Hemos pasado de repartir cartas a repartir paquetes, a potenciar el comercio electrónico, a, con proyectos como Correos Market, apoyar a las pymes españolas a hacer esa transición digital y empezar a vender sus productos en una plataforma digital y hacer esa transformación. También ofrecemos productos de inclusión financiera con Correos Cash, que a través de un dispositivo que lleva el cartero pues somos capaces de hacer transacciones económicas y una comunicación también con la administración. Entonces, yo creo que al final pasa porque los operadores postales, y en concreto Correos, vamos a seguir siendo un operador logístico, pero vamos a ser un operador logístico digital. Y al final lo que llevamos son servicios a los ciudadanos, ¿no? Me da igual que sea algo físico como un paquete de comercio electrónico o un servicio de inclusión financiera o de una conexión con la administración, ¿no? Yo creo que vamos hacia un modelo muy híbrido de equilibrio entre servicios digitales y servicios físicos. Pues muchísimas gracias, Elena y David. Cuando hablamos de los nuevos proyectos residenciales, y tú has puesto el acento en de dónde se provee una obra, de dónde viene el material, cuál es la cadena, no sé si ahora mismo vuestro sector se enfrenta a un desafío que puede ser muy bueno para el sector y también muy bueno para la sostenibilidad, que es industrializar toda la cadena de producción, ¿no? O sea, hay un embudo de profesionales cualificados, o más que un embudo, no hay profesionales cualificados suficientes,
y la industrialización de la cadena te permite generar menos residuos, ser más eficiente en el reparto, acortar las obras. O sea, no sé si creéis que ese es el gran flanco. La industrialización es uno de los pasos que estamos dando todos o intentando aplicar al sector, porque vemos que es el camino a seguir. Efectivamente hay una crisis de mano de obra, de especialización, pero es que además los procesos constructivos actuales o de antaño generaban mucho residuo, además consumían muchos recursos. Entonces, el hecho de poder industrializar los procesos permite, primero, medir a través de lo que estamos hablando de la tecnología, de hacer una medición exacta del producto que se quiere consumir. Los ensamblajes, el proceso, la especialización. No es necesario que haya, bueno, sí va a ser necesario la colocación en obra, pero todo el proceso de fabricación en un espacio cerrado, protegido, climatizado, va a permitir que la calidad del producto sea mayor. Y evidentemente que lo que estábamos hablando del tema de la accesibilidad de trabajadores o trabajadoras especializados o no al sector va a ser más favorable. Y es lo que estábamos comentando antes, la sostenibilidad la estamos hablando hoy desde el punto de vista medioambiental, pero ya hemos sacado pinceladas. Es decir, la sostenibilidad es medioambiental, económica y social. Y lo que estamos hablando será sostenibilidad económica, social y medioambiental, o no será. Va a tener que ser los tres. Con lo cual, la industrialización es uno de los parámetros que estamos todos muy volcados en este tema. También el tema de lo que estábamos hablando, de que los productos, asegurarnos de que los proveedores también tengan sus propios procesos de medioambientales que impacten lo menos posible con estos temas, y sobre todo el tema de la innovación, de inventar nuevos productos, de utilizar nuevos productos para aislamientos, el tema de la poseidonia, el utilizar materiales naturales y que sean reciclables para poder utilizarlos en obra. Y hoy sí que discrepo un poquito con lo que ha dicho Diego, porque decíamos que todo tiene que ver con la tecnología, con la innovación. Y yo, por suerte, por desgracia, no por suerte, porque me gusta esto, la arquitectura tiene que beber también de cosas que estaban en el pasado. Es decir, en lo que nosotros hablamos de medidas pasivas de un edificio, que es algo tan sencillo como que el edificio esté bien orientado. O sea, no es necesario tener placas solares para que estemos calentitos dentro de casa. Basta con tener una buena orientación, una buena ventilación, un buen dimensionamiento, y eso no es innovador. Eso viene de mucho antes. Sí, a veces hay que escuchar la tradición arquitectónica de un sitio para... En la arquitectura, desde luego. Y Vanessa, ha comentado David que a los proveedores ya les exigen que cumplan, ¿no?, con una serie de requisitos. Por eso incide en que lo que ahora mucha pyme lo hace por intuición o por vocación de hacer las cosas bien, en el futuro va a ser prácticamente obligatorio, quizá, para trabajar con la administración o con una gran compañía, ¿no? El medir, tener perfectamente medido tu impacto ambiental y tu huella de carbono. Claro que sí. Es que, aparte de la concienciación, que es casi de perogrullo, ¿no?, que hablemos de la concienciación, obviamente tiene que estar, y hemos comentado que ya parece que sí, ¿no?, que eso va calando. La empresa no puede dejar de ver todo lo que estamos hablando también como una propia estrategia empresarial, porque es que si no, el resultado es que se va a ver expulsada del mercado. Es decir, si nosotros ponemos a la empresa en el centro, la empresa tiene que escuchar a sus socios en esto, y sus socios son, a un lado, la administración y a un lado, los consumidores. Las administraciones, ¿por qué? Porque las administraciones, como deber que tienen, lo que van a ir ahora mismo es dictando normas que están relacionadas con estos cumplimientos. Tenemos leyes de cambio climático, tenemos una ley urbanística aquí en Andalucía, que no nos olvidemos, se llama Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio. Ya no cabe hablar de urbanismo y no hablar de un urbanismo que no haga un uso absolutamente sostenible del territorio. La ley de residuos, si nos fijamos, la ley de residuos estatal se llamaba Ley de Residuos.
Luego de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y ahora se llama Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Es decir, que ya le está diciendo en el título hacia dónde tienes que ir orientado todo tu articulado, y cada vez vamos ampliando más. Evidentemente eso es de obligado cumplimiento, pero es que además las administraciones también están imponiendo otra serie de obligaciones a las empresas que donde ya se ven. Se tienen que emitir informes de estados no financieros por empresas que tengan más de 250 trabajadores, donde ahí la pata ambiental cobra un aspecto fundamental. Las directivas europeas sobre sostenibilidad y responsabilidad social cada vez van a ser más, se van a endurecer, ya no va a ser tan fácil sacar pecho con acciones más o menos blandas de responsabilidad social corporativa, y ahí tienen que estar. Pero es que luego tenemos al otro socio, que son los consumidores. Se ha dicho a lo largo de estas mesas que es verdad que los consumidores cada vez están siendo más exigentes con los parámetros de sostenibilidad, hasta tal punto que los consumidores le hablan a la administración, y cuando es la administración la consumidora, es decir, cuando es la administración la que tiene que comprar bienes, servicios o productos, lo tiene que hacer en verde. De ahí que las licitaciones que ya se están publicando obligatoriamente cada vez lo que tienen son más criterios de valoración, de adjudicación, que lo que valoran son la cualidad ambiental de la posible licitadora, ¿no? De la posible empresa que quiera adjudicarse el contrato. Con lo cual, medir, verificar y reportar es que va a ser obligatorio, pero eso sí va a ser en un corto periodo de tiempo. Entonces, hay que verlo como un valor añadido para tu empresa, y ya digo también, no solo ya por la concienciación, que digo que eso es de perogrullo, sino como un valor estratégico. Anticípate, porque cuanto antes te anticipe, pues evidentemente más competitiva va a ser tu empresa, ¿no? Y sobre todo no te quedes expulsada del mercado por los propios agentes. Y yo creo, Luis, que tenéis que hacer una charla nueva de taxonomía. De taxonomía, sí. Hoy la agenda está apretada, pero no hay que descartarlo para la siguiente. Plazo, que hagáis una sobre taxonomía, que es un poco la introducción que estaba hablando ella. Totalmente. Y que viene. Sí, y os voy a hacer una última pregunta, casi como cuando en un programa deportivo preguntan minuto y resultado, ¿no? Al final estáis viendo lo que ocurre en vuestras empresas, lo que ocurre, asesoráis a pymes. Al fin, el objetivo es que la economía sea neutra en carbono en el año 2050. Es el objetivo que tienen las naciones. ¿Sois optimistas sobre llegar al año 2050 en una economía neutra en carbono? 1-2. 1-2. A ver, yo creo que sí, vamos por el camino. O sea, lo hemos estado viendo, yo creo, no ya en esta mesa, sino en otras anteriores. Yo creo que la sostenibilidad no debe ser impuesta. El objetivo está ahí y tenemos que lograr. Y el objetivo es descarbonizar. Si además es, llegar a ese objetivo de emisiones netas, pues desde luego sería, nunca mejor dicho, el objetivo. Está ahí y sí se puede lograr, porque además todas las fuerzas del mercado están girando hacia lo mismo. Muchas gracias, Diego. Elena. ¿Tú? Sí, bueno, yo tiendo también a ser optimista, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser optimistas, conscientes y activos. Tenemos que correr mucho. O sea, esto es un maratón hasta 2050 y hay que hacer muchos cambios. La regulación, efectivamente, en este caso yo creo que está ayudando mucho, pero tenemos que conseguir cumplir con la taxonomía. Ya también sabemos que la taxonomía social se ha retrasado, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo somos capaces, ¿no? Entonces, yo creo que no es que vamos a ser capaces, que tenemos que ser capaces, porque si no, lo que decíamos al principio de esta charla, ¿no? Es o en 2050 lo hemos conseguido o el mundo no será. Muchas gracias, Elena. David. Pues, la verdad es que el reto es arduo, pero nos olvidamos que estamos hablando de 2050, pero nos hemos marcado un reto intermedio en el 2030, que faltan 8 añitos. Menos, bueno, decimos 8, pero realmente estamos ya casi en 7, y que nos hemos propuesto estar al 50% de descarbonización. Entonces, pasito a pasito, yo el 2050 lo vemos lejos, pero hay que apretar, pero el 2030 está ahí, a la vuelta de la esquina.
Fenomenal. Muchas gracias, David. Y Vanessa, y Sí, tú sí, cierras. no me atrevo a decir si en el 2050 vamos a estar en ese, no me atrevo, no soy valiente. Lo que sí es verdad que estamos en el camino seguro y que es una cuestión de que consensuemos las prioridades. Aquí la prioridad pues cae por su propio peso, ¿no? Si no atendemos a la llamada que nos está haciendo el planeta, todo lo demás se va a diluir. Yo siempre digo que muchas veces me parece que se abusa mucho de la palabra transversalidad, en muchos foros, en muchos artículos que se lee para relacionar cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, aquí, en esta mañana de hoy, cada vez que se ha dicho la palabra transversal, cobra todo su sentido. Yo creo que si desde absolutamente todos los sectores y todas las áreas nos van regando transversalmente el prisma de la sostenibilidad y de la protección ambiental, por lo menos estaremos cerca de conseguirlo. Si lo conseguiremos o no, no lo sé. Pues muchas gracias, Vanessa, David, Elena y Diego. Muchas gracias a ustedes por su atención y ahora unos minutitos para la siguiente mesa. Vamos muy rápido, pero porque después habrá una Coca-Cola, una cerveza, un networking justo después de todo. Muchísimas gracias a todos y a los ponentes.